Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Susana y os doy la bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañáis un día más o que por primera vez queréis vivir esta experiencia de las conferencias en directo de Mindalia Televisión. Mindalia Televisión, estas conferencias concretamente están organizadas por Mindalia, que está compuesta por Mindalia.com, una red social de ayuda a través del pensamiento positivo y una organización sin ánimo de lucro que, como bien sabréis, no solo trabaja a través de la red social, sino que también trabaja a través de Mindalia Radio, la cual os invitamos a que escuchéis, y Mindalia Televisión, plataforma desde la que os ofrecemos estas conferencias. Hoy nos acompaña Ana María Oliva y nos va a ofrecer la conferencia El lenguaje de la energía. Ana María Oliva nació en Barcelona y siempre le ha gustado estar ligada a la docencia con adolescentes, una época de su vida que define como una etapa de crecimiento en estado puro y de descubrimiento de sí misma. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, haciendo el proyecto final de carrera sobre la optimización del diseño en una prótesis de cadera, y tras una breve incursión en una oficina técnica de ingeniería en seguridad, pues enseguida se encaminó hacia el profesorado. Un encuentro con una persona hizo que empezara a ver la vida de otra manera, y en esta etapa se formó como terapeuta en una gran variedad de disciplinas, trabajando con aceites esenciales, cristales, esencias florales, regresiones, sanación pránica, reiki y mucho más. Además, después de esta experiencia, volvió a abrazar a la ciencia y se adentró en la tecnología GDV y empezó a tocar el alma de las personas. Y también estudió un máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, además de realizar el doctorado en Biomedicina, haciendo una tesis doctoral sobre el efecto de los campos eléctricos sobre las células. Actualmente se dedica un poco a todo lo que le gusta, es profesora a tiempo parcial en la Universidad de Barcelona, hace investigación sobre la interacción entre la energía, electromagnética o no, y los seres vivos, y también pues pasa consulta a quienes quieran conocer un poco más de sí mismos y tomar las riendas de su propia vida. Le encanta hacer charlas y talleres con esa tecnología, pero sobre todo, intenta vivir con plenitud y conciencia cada instante de su vida. Así que vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Ana. Bienvenida. Muy buenas noches, bien hallada, gracias. Bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia, un placer tenerte con nosotros y por supuesto pues muy ilusionados de saber qué vas a compartir hoy con nosotros. Pues muchas gracias, aquí estamos en una coyuntura un poquito especial hoy, yo creo que es un desafío técnico para vuestro programa porque ya podéis escuchar que estoy con un poquito de ruido de ambiente, me acabo de mudar y de piso, de población, de todo, y no he conseguido una mejor conexión a internet, entonces estoy aquí en una cafetería de un hotel que curiosamente tiene música en directo. Bueno, en fin, espero que eso no sea un inconveniente y que podamos pasar un rato de compartir muchas cosas. Seguro que sí, estamos todos, además ya la gente está participando, está dando la bienvenida, así que somos muchos los que estamos muy atentos. Estupendo, pues espero que la música de fondo sea un acompañamiento también fenomenal para esta charla. Así que, pues nada, vamos a empezar. Como muy bien has dicho, yo vengo con un bagaje bastante mixto. Empecé desde la parte más técnica, me pasé al otro lado del espejo, como yo digo, a vivir esos planos sutiles, a experimentar con mi propia sensibilidad, a disfrutar de esa sensibilidad y también a intentar entenderla. Y actualmente pues me voy manejando entre esos dos mundos de forma, pues yo creo que como mínimo para mí agradable, divertida y yo creo que interesante también para mucha gente, quizás por esa vertiente científica en la que las tecnologías actualmente nos están permitiendo ponerle nombre, ponerle cara, ponerle valores a muchas de las cosas que pues de alguna manera ya sabíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y voy a empezar esta charla con una pregunta pues bastante ambiciosa, porque intentar contestar a esa pregunta de qué es la vida es muy ambicioso,
porque, bueno, sabemos que existen ciencias como la biología, que lo que hacen es intentar describirla, pero entender, yo creo que no la acabamos de entender mucho. Yo creo que la vida siempre tiene un matiz de misterio y un matiz de milagro, y además me parece precioso que así sea, ¿no? Porque solo el raciocinio humano y la osadía de las mentes pueden pensar que podemos encerrar en una sola palabra algo tan grande como es la vida. Pasamos a la diapositiva siguiente y no sé si es así correcto como, o soy yo la que tiene que pasar las diapositivas. Ahora estoy un poquito despistada, no debe ser que... No, no te preocupes, Ana María, te las voy pasando yo. Sí. Ahí, perfecto. Muy bien. Entonces, me gusta comenzar un poquito en este momento, porque creo que estamos en un momento de la historia muy interesante, en un momento bastante único, en el que estamos viendo y todos estamos sintiendo cambios muy profundos a nivel social, y muchos de estos cambios también vienen motivados por cambios en los sistemas de creencia globales de las personas y por cambios en lo que es los paradigmas o los marcos teóricos que la ciencia nos está proponiendo. Entonces venimos pongamos de 200 años, por poner una cifra, de un modelo teórico basado pues en las leyes de Newton, por decirlo de una forma fácil, ¿no? Es un paradigma mecanicista, es un paradigma en el que las cosas son verdaderas o falsas, en las que todo se basa en que hay un punto respecto al cual yo mido, y en el medio, quizás entre un objeto y el otro, hay un simple vacío inerte, donde lo que importa es la cantidad y todas las cosas se pueden describir de una forma objetiva, o al menos se intentan, ¿no? Claro, eso nos trae también aparejado un concepto del destino. Todo está escrito desde el momento en que yo tengo fórmulas matemáticas que me permiten describir, por ejemplo, el tiro parabólico y poder calcular a qué distancia va a caer una piedra, o en qué momento el tren que sale de A, destino B, y el que sale de B, destino A, se encuentran. Es como que todo está escrito, como que todo está determinado. Es un marco totalmente determinista. Y eso también en la salud, en la educación, en un montón de ámbitos de la propia vida, ¿no? Por ejemplo, en la salud, pues venimos también de una medicina en la que el cuerpo se considera una gran máquina, gobernada por el sistema nervioso, por el cerebro, y en el cual prácticamente podemos sustituir cada una de las piezas. Esto nos lleva, y es verdad que se puede hacer porque lo sabemos, cuántas personas llevan válvulas artificiales en el corazón, cuántas personas llevan prótesis de cadera, cuántas personas llevan piezas mecánicas, metálicas o cerámicas, sustituyendo a partes del cuerpo, pero nos ha llevado a pensar que todo se puede sustituir a un planteamiento totalmente quirúrgico, farmacéutico, y sobre todo un planteamiento en el que cada una de las partes está separada del resto del cuerpo, en el que yo puedo sustituir una parte sin tener en cuenta qué le ocurre, sin entender que al final el cuerpo es un continuo y que todo está totalmente relacionado, ¿no? Eso también tiene implicaciones en la educación, porque nos lleva a un modelo basado en la memoria, basado en lo verdadero o falso, basado en todos esos tipos de test con lo que nos evalúan, en lo que lo importante son los hechos y los detalles y no las relaciones, en las que se estudia la historia de los lugares, de los países, o las diferentes materias, incluso totalmente separadas una de la otra. Uno estudia matemáticas y eso parece que no tiene ninguna implicación con las ciencias naturales, que no tiene ninguna implicación con la historia, ¿no? Con una potenciación absoluta del hemisferio izquierdo. Pasamos la diapositiva, vamos a ver que de alguna manera eso es un modelo en el que somos como máquinas, como engranajes, como piezas, y que, bueno, pues es la manera en la que nosotros nos estamos moviendo. ¿Me cambias la diapositiva, por favor? Bien, hace casi 100 años empieza a haber cambios en esas teorías científicas, personas, y a decirnos que la realidad se puede expresar de otra manera. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque me parece muy importante. La ciencia propone modelos, propone teorías, pero nunca propone verdades. La ciencia, lo que dice la ciencia no tiene por qué ser verdad. Lo que dice la ciencia es un modelo, es una teoría que me intenta explicar la realidad, intenta que yo pueda entender, que yo pueda predecir, que yo pueda explicar, pero no tiene por qué ser una verdad, simplemente es un modelo. Entonces aparece
a principios del siglo pasado, pues una serie de personas, de científicos que empiezan a decir, porque tienen nuevas herramientas para investigar, que la realidad también se puede expresar de otra manera, especialmente la realidad de lo infinitamente pequeño o de lo infinitamente grande, que no sigue las leyes de Newton. Pasamos la diapositiva siguiente. Entonces, dentro de este planteamiento de la física cuántica, nos vamos a encontrar que el marco teórico es totalmente diferente. A ver si cambia la diapositiva. Todavía no he entendido si soy yo que la cambia. No, porque yo no tengo opción aquí. Vale, gracias. En este nuevo marco teórico, que podemos llamarle un paradigma energético o un paradigma, sí, porque cuántico al final se reduce también a una parte solo, ¿no? Lo importante ya no son los objetos independientes, sino las relaciones. Lo importante son los vínculos, lo importante son esas redes de energía que comunican y que están continuamente interactuando en todos los sistemas. Hay una cosa que es muy poco intuitiva, pero que explica la física cuántica, que es que no hay nada que sea objetivo porque el simple hecho de observar la realidad ya la está modificando. Eso no tenemos mucha experiencia, mucha práctica en darnos cuenta, pero parece ser que es así y eso nos lleva a un modelo en el que si lo objetivo no existe, quiere decir que tampoco hay nada que esté determinado. Es decir, aquellas leyes que nos ayudaban a predecir qué es lo que iba a ocurrir, resulta que ya no son tan rígidas o que quizás ni siquiera son reales. Y eso nos lleva a un punto que al humano le resulta bastante incómodo, que es el punto de la incertidumbre. Pero al final tenemos que entender que la incertidumbre es la otra cara de la moneda del libre albedrío. El principio de incertidumbre que nos dice que no podemos llegar a saberlo todo simultáneamente, también es el principio que nos está permitiendo tomar acciones sobre la realidad, que nos está permitiendo modificar la realidad en función de nuestra intención. Y es un modelo en el que empezamos a salir de las disyuntivas, de lo o blanco o negro, del sí o no, de lo verdadero o falso, para darnos cuenta de que al final las cosas son complementarias. Entonces esto nos está llevando a planteamientos que empiezan a cambiar toda la sociedad. Por ejemplo, empieza a cambiar también la idea que tenemos del propio ser humano, y por tanto la idea de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad y de cómo practicamos la medicina. Ya llevamos unos cuantos años en los que tenemos ese diálogo abierto de si hablamos de medicina complementaria o alternativa. Ahora parece que está más de moda hablar de medicina integrativa. A mí me gusta especialmente hablar de medicina preventiva, porque yo creo que es la raíz de la medicina, es preservar la salud y no solo luchar con la enfermedad y no solo estar pendiente de los síntomas, sino de las causas. Para mí esa es la clave principal. Y pues bueno, también hay una rama que yo llamo medicina bioenergética, en el sentido de que es una manera de hacer medicina en la que hacemos énfasis en los campos de energía y en la información de esos campos de energía, ese lenguaje de la energía. De hecho, ahora mismo pues he empezado a trabajar en ese lugar, en otro lugar, por eso la dificultad técnica de la conexión de hoy, porque me acabo de mudar a otro lugar, a una clínica en Alicante, para poner en marcha una unidad de medicina bioenergética en la que utilizamos tecnologías para medir la energía de las personas y para proponer tratamientos que van enfocados a restaurar las propiedades del cuerpo, de la capacidad del cuerpo de autocurarse, y también a resolver las causas y no solo los síntomas, que es en lo que estamos enfocados habitualmente. Bueno, como comentaba, ese cambio de mentalidad del marco teórico, que muchas veces parte de la física pura y dura, también tiene implicaciones, por ejemplo, en la educación, ¿no? Pues desde el momento en que el ser humano nos empezamos a dar cuenta de que es algo más que un hemisferio izquierdo y empezamos a darnos cuenta de que existe la inteligencia emocional, en la educación también se están haciendo grandes pasos para integrar ese hemisferio derecho dentro de la educación y sobre todo para encontrar un equilibrio entre ambos hemisferios. Nos hemos dado cuenta de que ya no es necesario o no tiene ningún sentido educar en la memoria, educar en las listas interminables de los reyes godos o de las diferentes hormonas que hay en el cuerpo. No tiene ningún sentido porque la información está accesible para todo el mundo. Hay que aprender a discernir, hay que aprender a entender lo que estamos leyendo, a poder separar la paja del grano de las informaciones que vamos recibiendo, pero sobre todo educar para ser felices. Educar para la vida, educar no solo para el trabajo, no solo para ser eslabones del trabajo, porque eso es algo que ya está desapareciendo, es educar para tener iniciativas, educar para
saber vivir en esa incertidumbre continua en la que nos toca vivir y sobre todo también saber aceptar que la vida no es o como parece, sino como cada uno de nosotros la vive. La vida no es algo, cada uno cuenta la feria según le ha ido en ella, en una misma ciudad, en un mismo pueblo hay infinitas realidades diferentes, tantas realidades como personas, y por eso es muy importante aceptar la experiencia de cada uno, aceptar que lo que yo estoy viendo de un color, la otra persona quizás lo está viendo de otro color y ambos tenemos razón y no es un motivo ni para competir ni para pelear. Vamos a cambiar a la diapositiva siguiente. Mientras va sonando la música de fondo, que me parece que la escuchan bastante cuando yo me callo. Entonces, en este modelo energético nuevo en el que estamos, que mucha gente le llama cuántico, aunque no es solo la física cuántica, estamos en esta situación en la que no sabemos muy bien si subimos o si bajamos o cuál es la perspectiva imposible en la que estamos ahora mismo intentando entendernos. Vamos a pasar a la siguiente. Algunas diapositivas las pasaré más rápido y otras me entretengo más en ellas. Entonces, hay un cuentito que a mí me gusta mucho compartir y comentar, que está disponible en internet para cualquiera que lo quiera buscar. Es este cuento que se llama Planilandia. Es una fábula que escribió un profesor de matemáticas y que a mí me gusta mucho porque creo que es muy real en lo que explica, o bueno, pues muy parabólica, sí, como parábola, ¿no? Que nos sirve para entender algunas cosas. Es la historia de un cuadrado que está en el plano, en su país de Planilandia, y entonces un día tiene la oportunidad de conocer a los que viven en la línea, los habitantes de la línea, y de hecho conoce al rey de la línea, ¿no? Y entonces cuando se encuentra el rey de la línea es el que vive en el 00 y ve a sus súbditos en función de dónde están a la distancia y los reconoce porque les llama y según lo que tardan en contestar, pues sabe a qué distancia están. Entonces él estaba muy sorprendido y le decía al rey de la línea, pero ¿por qué no das un pasito al costado? Y de esa manera tendrás la perspectiva para ver todos tus súbditos, todos tus habitantes de tu país. Y entonces el rey de la línea le decía, pero ¿cómo un paso al costado? Eso es imposible, eso no se puede hacer. Y entonces el cuadradito este del plano decía, pues qué persona tan cerrada de mente, como no se ha dado cuenta de que existe otra dimensión, ¿no? Y luego a su vez pues a él le dan la oportunidad de visitar el espacio, de visitar la tercera dimensión y de darse cuenta de que había algo que se llama arriba y que le permite ver con perspectiva todo lo que está ocurriendo en su propio plano y que por tanto le permite hacer algo así como magia a los ojos de los habitantes del plano, porque él puede ver lo que está haciendo cada uno de ellos simplemente porque se puede posicionar un poquito más alto, ¿no? Es una historia, es una fábula, la verdad que bastante interesante filosóficamente. Es que, bueno, pues de alguna manera hay algunas personas o algunas épocas en la vida en las que hemos vivido en la línea, ¿no? En las que hemos intentado seguir el orden estándar de las cosas, en las que hemos vivido pues en esa mente lineal, en esa mente que solo nos permite mirar en un sentido, en el que aparentemente todo está escrito, aparentemente todo está ya predestinado de alguna manera, pero hay algún momento en la vida, ya sea porque nos dan un golpe fuerte o ya sea porque tenemos la suerte de conocer, de que nos llegue una determinada información, pues podemos dar ese pasito al costado. Y entonces, bueno, ese pasito al costado se puede llamar de muchas maneras. Se puede llamar Reiki, se puede llamar psicología transpersonal, se puede llamar astrología, se puede llamar acupuntura, se puede llamar cualquiera de esas cosas que a mí me hacen salir de mi mente lineal, ¿no? Y a ese eje yo le llamo la búsqueda. Y entonces uno en esa búsqueda se da cuenta de que las leyes que rigen el plano no son las mismas leyes que rigen la línea. Y uno tiene que desaprender lo aprendido, de alguna manera renunciar a su conocimiento para poderse abrir a otra manera de pensar, ¿no? Y luego también descubrimos que hay un tercer eje que es arriba, que incluye la mente, incluye la búsqueda, todas las búsquedas que hemos hecho, que algunos hemos hecho búsquedas muy largas, incluye todo eso y lo trasciende y va más allá. Y para mí ese otro eje que me permite ir más allá tiene un nombre que es el amor, que es lo que me permite entender la realidad más allá de mi mente, más allá de mi búsqueda, más allá de las palabras, lo que me permite conectar de corazón a corazón con las personas y más allá de las informaciones y de las palabras, mantener ese vínculo, ¿no? Creo que en esta diapositiva había como varias animaciones, no animaciones, pero sí como que si le vas dando clic, vamos a ir saliendo de ella y entrando en la siguiente, porque me parece muy importante también el recordar
que aquí va saliendo la mente, la búsqueda, el amor. Muy bien, pasamos a la siguiente. Uno tiene que olvidarse de lo que ha aprendido, uno tiene que salir de la cajita de sus creencias. Vamos a quedarnos con esta diapositiva, que también tiene unas animaciones. Esta es una diapositiva que yo siempre pongo en todas mis presentaciones, en todas mis conferencias, porque a pesar de que la pongo siempre, todavía es un desafío para mí propiamente. Y me fascina absolutamente. Y la pregunta es muy fácil. ¿El cuadrado A y el cuadrado B son del mismo color? Y la respuesta aparentemente es muy sencilla. No. El cuadrado A aparentemente es negro, el cuadrado B aparentemente es blanco. Al menos yo veo el cuadrado B como negro, digámosle gris oscuro, y el cuadrado B lo veo como blanco, digámosle gris claro. Pero si a mi mente ahora le quito las referencias, y te voy a pedir que vayas pasando la diapositiva porque van poniendo etiquetas, vas poniendo etiquetas negras que hacen que mi mente vaya perdiendo la referencia de que esto es un tablero de ajedrez. Si le vas dando, van a ir apareciendo esas etiquetas en el borde del cuadrado A, entre el cuadrado A y el cuadrado B. Dale a pasar la diapositiva. A ver si quiere. Ahí. Ah, bueno, han salido todas de golpe. Bueno, no pasa nada. Han salido todas de golpe. Bueno, cuando ponemos todas las etiquetas, veis que el cuadrado A y el cuadrado B son... Y entonces eso sigue siendo un desafío para mi mente. Yo normalmente las voy poniendo de una en una, paso adelante, paso detrás. Bueno, en algunos vídeos por ahí están colgados, lo podéis ver, ¿no? Pero cuando en algún momento yo tengo la duda de si realmente el cuadrado A y el cuadrado B son iguales o son diferentes, porque dependiendo de las referencias que mi mente tiene, los ve de una manera, los ve de otra, siempre puedo recurrir a la tecnología y pedirle a un programa de dibujo que me diga de qué color es el cuadrado A y de qué color es el cuadrado B. Y cuando hago eso, el programa de dibujo me dice que son del mismo color. Entonces me di cuenta de que es necesario muchas veces hacer limpieza mental, hacer higiene de creencias, porque eso es lo que no nos permite muchas veces darnos cuenta de la realidad de lo que está ocurriendo allí fuera. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Recordando lo importante que es eso, ¿no? Salir de nuestra cajita, permitirnos dudar las cosas, permitirnos poner en el cajón de las cosas por confirmar todas las informaciones que nos lleguen, porque al final las informaciones nos tienen que servir para conseguir una experiencia nueva que nos permita seguir aprendiendo. Y si una información no me lleva a una experiencia nueva, no vale la pena tenerla, ¿sí? Entonces, la realidad desde la física se puede expresar en tres elementos básicos: la materia, la energía y la información, que para ser estrictos van en orden inverso. Primero está la información, en función de esa información se genera una energía y en función de esa energía es que se estructura la materia. Pasamos a la diapositiva siguiente. Yo las voy pasando bastante rápido, las diapositivas. Entonces, al final, el principal desafío es darnos cuenta en este momento de que nosotros somos una única sustancia con diferentes manifestaciones de una manera. Siempre tenemos que buscar ejemplos para poder explicar realidades que son difíciles de explicar con el lenguaje, porque además tenemos muchos desafíos en este momento en el lenguaje también. Entonces, yo utilizo dos analogías habitualmente. Una es decir, imagínate que la fórmula química mía es H2O, que es la fórmula química del agua. Bien, pues esa sustancia que yo soy se manifiesta en diferentes densidades. Puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, puede estar en estado gas, pero no importa las densidades, sigue siendo agua. Pues nosotros utilizamos diferentes vehículos que tienen diferentes densidades, pero al final yo sigo siendo el habitante de todos esos vehículos, ¿no? Entonces tenemos, el otro ejemplo que suelo poner es el del piano. Es decir, en un piano tenemos una información que es do, re, mi, fa, sol, la, si, que se va repitiendo. Y se repite la misma información cada vez en octavas más agudas. Y al final es la misma información, simplemente son octavas, son densidades. Entonces el desafío es entender que el cuerpo, las emociones, la mente, la consciencia, son diferentes densidades de la expresión de los vehículos, que al final es con lo que yo me manifiesto en la Tierra, porque para poder estar aquí como conciencia necesito unos vehículos. Entonces al final es entender que yo me puedo desafinar por cualquiera de esos vehículos, me puedo desafinar por el cuerpo, por las emociones, por la mente, y me puedo afinar por cualquiera de ellos, pero no importa, porque si se me desafina uno, se me desafinan todos, y si afino uno, también afino todos. Entonces al final no es tan importante ni por dónde me desafino ni por dónde me afino, lo importante es hacerlo por algún sitio, a ser posible. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
yo creo que este es un desafío importante, porque ese es el salir de la parcialización, de la diferenciación en la que nosotros estamos en este momento, y es empezar a pensar también en el ser humano, ya no solo en la realidad en general, sino en el ser humano a partir de de ese nuevo modelo que tiene que surgir, de entender que tenemos como mínimo estos tres vehículos: el cuerpo, la mente, las emociones, que es un intercambio, es el eslabón entre el cuerpo y la mente, y la conciencia, que al final es como la parte sutil de la mente, pero es donde está toda la información. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ese es el desafío en el que estamos, de construir ahora mismo esos modelos de hombre basados en algo totalmente diferente a lo que nos han explicado hasta este momento. ¿Me cambias la diapositiva? No sé si es que yo tengo un poquito de delay también con esta conexión un poco alborotada. Sí, debes tener algo de delay este porque ya lo hemos pasado. Estamos en la del cuerpo sí, físico. Entonces soy yo. Vale, entonces soy yo que tengo ahí el delay. Definitivamente mi conexión de subida espero que sea mejor que la de bajada, que es bastante mala, por cierto. Entonces, bueno, pues dentro de esos tres elementos que forman el ser humano, de sus vehículos, tenemos el más evidente, el más conocido, que es el cuerpo físico, es el que llevamos más tiempo estudiando desde Occidente, que está formado por células que se organizan, según nos dicen, formando tejidos, que forman órganos, que forman sistemas, que forman cuerpos y que forman ecosistemas. Y ese sí que está bajo la ley de la causalidad, la causa-efecto total. Si yo cojo un cuchillo y corto, pues efectivamente voy a tener una lesión, y ahí no importa nada, no puedo hacer nada, no puedo ir atrás en el tiempo, ¿no? Pasamos a la siguiente, que es el que estudia la medicina biológica, la medicina alopática, la medicina que estamos habituados, ¿no? Después de este cuerpo físico tenemos también un cuerpo energético. Entonces ese cuerpo energético es el que no está tan estudiado, pero sí que en algunas, bueno, aquí sí tenemos un problema de lenguaje. Me olvidaba que había estado. Es que estaba haciéndolo de memoria porque tengo el delay de las diapositivas. Bien, tenemos una interfaz entre lo físico y lo energético, que son todas las medidas eléctricas y electromagnéticas de nuestro cuerpo. Sabemos que tenemos un corazón que late y que podemos medirle esa energía. Sabemos que tenemos un cerebro que también tiene energía y que podemos medir, y todas esas señales electromagnéticas de alguna manera nos dan el puente para hablar entre lo físico y lo energético. Y la siguiente diapositiva nos va a mostrar, creo, la imagen de ese campo energético dibujado estéticamente, y ahí tenemos un problema de lenguaje a veces, pero bueno, no importa. Existe una estructura energética, y esa estructura energética, la principal diferencia con el cuerpo físico es la velocidad de cambio. El cuerpo físico cambia más lento, la estructura energética cambia muy rápido. Es el nivel ondulatorio, está continuamente en movimiento, se desplaza a través del espacio, a través del tiempo, y es lo que estudian otras ciencias, como la astrología, la psiquiatría, la psicología transpersonal o las medicinas bioenergéticas. Y luego, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que tenemos otro nivel, el tercer nivel, que es el nivel de la información. Sí, el nivel de la información es un nivel más sutil, es un nivel menos estudiado, pero al final la información es la que da forma, es la que dice cómo se tiene que comportar la energía que finalmente estructurará la materia, ¿no? Y estamos en un momento en el que, bueno, siempre hemos estado envueltos de campos de información. Lo que ocurre es que muchos de esos campos de información son falsos, nos están induciendo a ideas que realmente no corresponden con la realidad, ¿no? Pero bueno, no importa, nos quedamos con que existe una información que es la que da forma a la materia, es la que estructura la energía. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo creo que me voy a saltar unas cuantas ahora para poder empatar un poquito a la parte más visual, porque si no veo que me voy a comer todo el tiempo en la parte teórica, y me gustaría hablar de esa energía, sobre todo de ese lenguaje de la energía. Vamos a saltarnos esta y vamos a pasar a las imágenes en las que empieza a salir, también me las salto, vamos a pasar las imágenes en las que sale el campo de energía, para poder ver cuál es ese lenguaje, cómo esa energía está hablando, de cómo somos, sigue pasándolas, de cómo somos, de cómo nos afectan las cosas de fuera, las cosas de dentro. Esto son explicaciones que bueno, pues que me gustaría tener más tiempo para poderlas hacer, pero ahora quiero enfocarme solo en esa otra parte. Cómo ver lo que no vemos, lo vemos a través de tecnologías, lo podemos sentir, no hay nada más receptivo que el propio ser humano,
pero las tecnologías a veces nos permiten llegar hasta donde no llegan nuestros propios ojos, ¿no? Entonces yo utilizo una tecnología que se conoce como BioWell o GDV, que nos permite ver pues estas imágenes que estáis viendo ahora, así un poquito rápido, pero nos permite ver básicamente la energía que emiten los seres vivos, o digamos de alguna manera medirla, ¿no? Lo hacemos a través de las yemas de los dedos, ponemos los 10 dedos de las manos y a partir de ahí podemos ver cómo está esa energía. Entonces vamos a seguir un poquito más adelante para que podamos ver ejemplos de cómo esa energía habla de cómo estamos, de cómo somos, de cómo estamos viviendo, de qué es lo que nos pasa a nivel físico, a nivel emocional, de en qué momento estamos de la vida. Podemos ver tanto una foto en estática como comparar un antes y un después. Aquí hay algunos patrones en blanco y negro, pero no son los que más me importan. Quiero ver las imágenes directamente en las que salen la reconstrucción. Vale, por ejemplo, esta de aquí. Esta ha salido un poquito, no sé si soy yo que la veo mal o ha salido ahí como silfides delgadísimas todas, ¿no? Al final el campo de energía nunca miente, la energía no miente. Nosotros los humanos tenemos una gran capacidad de autoengaño, pero la energía no es capaz de engañar. Por tanto, una persona me puede decir que está estupenda, que está fenomenal, pero si yo la miro y la veo como la de la izquierda, entiendo que realmente está muy cansada y muy desafiada. Entonces, lo bueno de la energía es que nosotros captamos enseguida cuando una persona realmente de corazón está siendo amable o cuando alguien está siendo falsamente amable porque quiere conseguir algo. Tenemos esa especie de radar también, ¿no? Y ese es el mundo de la energía, ese es realmente la manera en la que nosotros percibimos y en la manera en la que nosotros emitimos. Entonces, aunque no seamos conscientes, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, nuestro campo de energía es absolutamente honesto, es absolutamente claro cuando nos está hablando. Entonces vamos a ver cómo nos afectan algunas de estas cosas. Fíjense que yo aquí he puesto me subrayado y con mayúsculas, porque al final cada persona es un mundo. No a todos nos ocurre lo mismo, pero yo pienso que somos bastante parecidos, suficientemente parecidos, como para que muchas de estas diapositivas se puedan extrapolar a la mayor parte de las personas. Entonces vamos a ver la siguiente. Y vamos a empezar a ver cómo me afectan cosas de fuera, cosas que me ocurren, cosas que yo puedo, tanto personas, comidas, lugares donde yo estoy. Vamos a ver situaciones. Por ejemplo, estar una hora delante del computador, computadora, ordenador, depende del país, lo llamamos como sea. Esta soy yo hace unos cuantos años. En la que se ve perfectamente el antes y el después de estar una hora trabajando al ordenador, ¿no? Pues por mucho que yo me crea que tengo mucha conciencia, por mucho que me fascine mi trabajo, por mucho que lo haga con todo mi amor, la interacción con las radiaciones electromagnéticas externas tiene un efecto también sobre mi propio campo. Y en este caso, pues el efecto que tiene es desarmonizador. Vemos en la parte de la cabeza cómo se me pone toda una cresta así muy fuerte y cómo voy perdiendo energía de otras partes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Todas las personas que trabajan rodeadas de campos electromagnéticos deben tener mucho cuidado con eso y tomar precauciones. Hay muchas maneras de hacerlo. Y entre otras, pues sobre todo poder caminar descalzo el máximo de tiempo que se pueda, levantarse al menos cada hora, a ser posible antes respirar. Bien, el hecho de estar escuchando ruidos, el simple hecho de trabajar en un ambiente ruidoso, en un ambiente en el que quizás hay un ventilador de fondo, todo eso nos desgasta. Fijaros aquí esta persona, un antes y un después. Como el hecho de escuchar ruido le cambia toda la estructura energética y en este caso le debilita mucho su estructura energética. Yo creo que podemos ir pasando a la siguiente, porque como yo voy más lenta viéndola, me entretengo un poquito. Entonces, en este caso es una persona especialmente sensible porque es músico, pero a todas las personas nos afectan tremendamente los ruidos, y no solo a la cabeza, sino a todos los sistemas, como podéis ver en estos discos. Aquí vemos parte derecha del cuerpo, parte izquierda del cuerpo, diferentes órganos y sistemas, el antes en naranja y el después en rosa. Y de alguna manera el ruido no solo va a los oídos o no solo va al cerebro, el ruido a esta persona le desgasta la garganta, le desgasta el riñón, le desgasta la columna, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que también pues ser conscientes de que las cosas de fuera, pasamos a la siguiente, nos van afectando y nos afectan a nivel de salud, y cada vez que hablamos de cuerpo físico estamos también hablando de cuerpo emocional. Vamos a ver más ejemplos de cosas que nos alteran, que nos cambian nuestra estructura energética. Y el siguiente ejemplo,
ustedes ya lo deben estar viendo y yo como voy lenta todavía no. Bien, la música, el hecho de estar escuchando música. A esta persona, esta canción que se llama Spillover del grupo Rammstein, no le gustó especialmente, a pesar de que él manifestaba que no estaba mal la canción, pero a su campo energético desde luego no le había gustado nada. El simple hecho de escuchar una canción de música me puede estar modificando absolutamente toda mi estructura energética, hacia un lado, hacia la armonía, o hacia otro lado, hacia la desarmonía. Depende de esa interacción entre esa música y mi propia persona. No a todo el mundo le afecta igual, pero sí es verdad que hay ciertas músicas que son mucho más armonizadoras que otras. El siguiente ejemplo creo que también tiene que ver con música. En este caso es una niña que ella sí se dio cuenta, aquí tenemos 3 etapas, la inicial a la izquierda, después de escuchar una canción que no le gustó nada, ella sí se dio cuenta que esa canción no le gustaba, ven la zona de arriba de la cabeza cómo se le desorganiza y cómo en general el campo, que ya no estaba muy armónico, se le pone mucho peor, y entonces ella me dijo, déjame, que hay una canción que a mí me gusta mucho escucharla y cuando la escucho me siento bien. Bueno, pues vamos a ponerla. Y entonces ponemos esa canción y fíjense cómo realmente todo su campo de energía se rellena, se recarga. Ella era absolutamente consciente, y era una niña, de qué era la música, cuál era la música que le hace bien y cuál es la música que no le sienta bien. Y me parece muy hermoso que podamos mantener esa conciencia siempre, ¿no? De que al margen de que sea comercial o no sea comercial, hay cosas que me sientan bien a mí, hay cosas que no. En la siguiente imagen vamos a seguir viendo ejemplos de situaciones, de cosas de fuera, que van afectando a mi campo de energía. En este caso, la famosa llamada del teléfono móvil o del celular. Es cierto que los celulares nos afectan mucho, es cierto, es absolutamente cierto, es una de las cosas, y ahora me doy cuenta de que se me está por acabar la batería, voy a buscar un enchufe, pero voy a seguir hablando. Estos son los problemas del directo, y en este caso todavía más problemas del directo, ya veis que se está haciendo de noche incluso, pero no pasa nada. Aquí, caminando y todo, vamos a encontrar el enchufe para continuar. En este caso, esta persona, o sea, en este caso lo que estamos hablando es de un teléfono móvil. Es que si encuentro el enchufe no tengo luz. A que se quejara. A ver, un segundito. Si me ponía en el rincón del enchufe, sabía que no me iban a ver porque se hace muy oscuro. Aparte que es que ya se ha hecho de noche aquí. Ahora. Pero bueno, más vale que vean las diapositivas y no me vean a mí, a que no veamos nada. Así que vamos a enchufar esto. Listo. Y aquí, mira, con el brillo de la pantalla, con el propio brillo de la pantalla, ya podemos continuar. A coger una sillita. Bueno, esto se le llaman desafíos del directo. Ya lo pueden ver que esto es riguroso directo. Bien. El teléfono móvil es algo realmente perjudicial. Es verdaderamente dramático en este momento el mal uso que estamos haciendo de las tecnologías. Desde aquí hago un llamamiento a que, por favor, tengamos cuidado con estas tecnologías, tengamos cuidado con el uso que están haciendo sobre todo los niños de las tecnologías, iPads, teléfonos móviles o smartphones. Hay que tener muchísimo cuidado porque ellos son tremendamente vulnerables. Vamos a ver, no es una cuestión de ser alarmista, pero sí de tener precauciones. Hay que saber utilizar las tecnologías, hay que apagar las wifi en la noche, hay que, bueno, pues tener un poquito de higiene. Yo recomiendo una aplicación que se llama Vivir en modo avión. 4 pautas muy sencillitas de cómo aprender a utilizar las tecnologías de forma saludable y cómo también es necesario de vez en cuando ponernos nosotros en modo avión para poder vivir un poquito más tranquilos. Vamos a pasar a la siguiente. Sí. Pasa. Aquí me da la sensación de que al menos yo estoy escuchando más fuerte la música. Espero que todavía mi voz se escuche por No, no te preocupes, te música. escuchamos bien. Ha habido un momento que se ha ido un momentito la conexión, será cuando has cambiado, pero te escuchamos perfectamente y te vemos.
Vale, yo te escucho a ti bastante mal, pero medianamente entendido. Sí, se ha perdido cuando me he agachado a enchufar, que entonces he perdido el micro, he dejado de tenerlo aquí como si fuera el oxígeno pegado a la nariz. Bueno, reconstruir el campo de energía no es algo difícil, no es algo que haya que invertir grandes esfuerzos ni grandes dinerales en nada. Es simplemente a veces algo tan simple como jugar, como podéis ver en esta diapositiva, ya hace que nos sintamos mejor. ¿Y qué es jugar? Pues toda aquella actividad, como ya lo dice la palabra, pues que sea lúdica. En este caso era simplemente el hecho de levantarse de la mesa bueno, y hacerle una broma a un compañero, ¿no? Pues simplemente eso, el salir de la mente del bloqueo de estar aquí todo el tiempo y volver a bajar al cuerpo y ponerse en marcha y moverse un poquito, eso simplemente ya nos recarga muchísimo. Pasamos a la siguiente. Nos recarga mucho el campo. Luego hay la interacción con nuestra gente, con la gente que nos quiere. Aquí veis la imagen arriba de dos personas que no se conocen y cómo hay un puente blanco entre ellas. Hay una separación absoluta entre los dos dedos, mientras que dos personas con un vínculo afectivo podéis ver que hay una, que la de este lado, mejor dicho, que está como echándole boom, una llamarada hacia la otra, ¿no? Y eso es un tema energético. ¿La afinidad energética está o no está? Yo durante un tiempo, pasa la siguiente, durante un tiempo estuve haciendo pruebas de afinidad de pareja hasta que decidí que mejor no me metía yo sola en ese berenjenal. Pero sí que es cierto que las personas, nuestros seres queridos o las personas con las que nos relacionamos nos cambian totalmente la energía, ¿no? Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es el poder de la palabra. Ya Masaru Emoto, yo siempre pongo esta imagen ahí pequeñita como para hacerle mi pequeño homenaje a Masaru Emoto, que en paz descanse, que él fue un poquito el pionero en podernos mostrar con una belleza de imágenes espectacular cómo las palabras, la música, todas las vibraciones eran capaces de modificar la materia y lo mostraba a través de esos cristales de agua tan bellos, ¿no? Las imágenes nuestras no son tan bellas, pero también nos muestran lo mismo. Aquí hay una secuencia de 3 imágenes. La de la izquierda es de un niño en un estado inicial, en este caso pues está cansadito, todo el lado derecho, que es la que en la imagen aparece a la izquierda, está más quebradito porque tiene cansancio físico, la parte derecha se asocia más a la parte mental, física, la parte izquierda a la parte más emocional. Entonces, en este lado derecho de la primera imagen vemos que está como con muchos cortes, porque está cansadito. Entonces a esta persona yo le propongo que haga algo y él elige que le insulten. Bueno, es una propuesta poco pedagógica, pero él dice que quiere que su amigo le insulte. Entonces aquí vemos el efecto del insulto. Veis que toda la parte izquierda del cuerpo se le ha quebrado. Entre la primera y la segunda imagen veis esa parte izquierda cómo se ha roto. Es el mundo emocional que se rompe. Y es un insulto que no tiene intención de insulto, porque en realidad ellos lo que querían era jugar simplemente. Son niños, 14, 15 años, no querían hacer nada más que jugar. Y la siguiente imagen es esa misma persona después de que su mismo compañero, en vez de insultarle, le diga cosas bonitas, pero también sin intención ninguna de decir cosas bonitas, simplemente por jugar. Entonces, fijaros cómo las palabras en sí mismas tienen una vibración. No es lo mismo hablar con la dulzura con la que hablan en muchos países de Latinoamérica que hablar con la dureza en la que hablamos en muchas ciudades españolas, ¿no? Hay de todo en todas partes, por supuesto, pero es cierto, yo que he vivido en Latinoamérica, pues sí me doy mucha cuenta de cómo se agradece y cómo te acostumbras a la dulzura y cómo después la echas de menos y te parece agresivas determinadas maneras de hablar, ¿no? Incluso al cabo de los años a mí me sigue pasando aquí que hay personas que de determinadas regiones que son quizás pues más duras hablando y cuando lo recibes es como que hay una cierta agresión que notas y es el poder de esas palabras y cómo esas palabras cambian totalmente la estructura energética del que la recibe. Entonces hay que ser muy conscientes de todas estas cosas, porque eso nos puede cambiar la vida, eso le cambia la vida a nuestros hijos, le cambia la vida a la gente que nos rodea, le cambia la vida a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, nos cambia la vida a nosotros mismos. Podemos hacer una vida mucho mejor simplemente hablando con un poquito más de cariño, hablando con un poquito más de dulzura, vigilando un poquito esas palabras. Pasamos a la siguiente. Porque esas palabras tienen mucho poder, al principio existía la palabra, en todas las cosmovisiones nos hablan de que el lenguaje o el sonido es lo primero en la creación, ¿no? Esta es una imagen que todas las mamás quieren que sus hijos vean, que es cómo se altera un campo de energía debido a una partida.
de PlayStation. Ahora quizás está un poco pasado de moda la PlayStation o no, ya no sé porque no estoy muy al día de las tecnologías, tendría que ser la Wii o algo así, no sé. En este caso, claro, aquí el tema es un tema de tiempo, ¿no? Siempre estas tecnologías, estos juegos lo que hacen es que tengas que ir muy rápido para resolver algo en muy poco tiempo, porque si no, pum, te matan o pum, se acaba la partida, ¿no? Entonces, todo eso lo que te genera es un estrés tremendo. La mente se maneja con el tiempo es la atmósfera de la mente, en el corazón no existe el tiempo, entonces siempre que te están manejando el tiempo, te están obligando a estar puramente en la mente y fuera de tu corazón. Entonces, las partiditas a la PlayStation muchas veces están generando mucho estrés. Pasamos a la siguiente. Y todas las mamás quieren que sus hijos vean esa imagen, aunque los hijos a veces quieren que las mamás vean otras imágenes y que los papás vean otras imágenes. A ver si la veo yo la siguiente imagen. Si no, en el mientras, como van escuchando la música, pues se hace ameno, ¿no? Bien, esta es otra imagen que quizás algunos niños quieren que sus padres vean, que es la imagen de fumar. Es una imagen que tiene su truco, porque si se fijan, entre el antes y el después, parece que en el después hay una mejora, hay una expansión, ¿no? Y es cierto, porque eso son las adicciones. Las adicciones hacen que cuando tú no tienes la sustancia estés más débil, por decirlo así, y cuando tienes la sustancia, entonces, ¡pum!, es como que tu cuerpo por fin recupera, pero pagas un precio. Y aquí podéis ver el precio que se paga en forma de rotos. ¿Veis que hay unos rotos en la parte izquierda del cuerpo? A mitad del cuerpo hay una zona que se quiebra y en la parte derecha también otra zona que se quiebra. Bueno, es al revés, esta es la derecha y esta es la izquierda. Hay otra parte que se quiebra, que son los filtros. En este caso, esta persona no paga el pato por los pulmones porque no es su órgano más débil. Sus órganos más débiles son riñón, hígado y intestino grueso, y por ahí es por donde le está afectando esa adicción que tiene del tabaco. Vamos a seguir viendo cositas. Vamos a mirar la siguiente. Entonces uno tiene que, yo siempre pienso, aquí no se trata de decir esto es bueno, esto es malo, porque para mí las cosas no son ni buenas ni malas, son dependiendo del momento, pero sí que como mínimo tienes que saber qué es las consecuencias, y no solo las visibles, sino también pues algunas como estas que puedan ser invisibles, ¿no? En este caso pueden ver la diferencia entre un patrón de energía a la izquierda, de unos círculos bastante compactos, bastante armónicos, de una persona normal antes y después de fumar sustancias que yo califico como psicoactivas. Es decir, en este caso era lo que en España llamamos un porro de hachís. No sé en otros lugares cómo se llama, pero en fin, es eso, fumar tabaco mezclado con hachís en este caso, ¿no? Entonces podéis ver cómo siendo una persona adulta tiene un campo totalmente roto y totalmente vulnerable. Entonces puede ser que técnicamente haya ciertas moléculas que produzcan ciertos beneficios con algunas sustancias, pero hay una información energética que también está ahí y que es interesante conocer, y es que en general todas estas sustancias nos dejan energéticamente vulnerables. Entonces, uno puede tomar la opción que quiera, pero ojalá y sepa pues los efectos secundarios, no solo físicos, mentales, emocionales, sino también energéticos que está teniendo aquello que esta persona hace, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y a mí lo que me gusta de este lenguaje de la energía es que es un lenguaje en el que no juzgamos, en el que no damos ninguna sentencia moral. Esta es otra que es también controvertida, porque nosotros sabemos que ahora en España, por ejemplo, está muy de moda el uso de la ayahuasca en diferentes ceremonias, está incluso usándose experimentalmente en algunos hospitales psiquiátricos, y me parece muy interesante que se pueda hacer una investigación seria. El riesgo de que cuando las cosas se sacan de contexto, a veces nos perdemos parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo respeto profundamente todas las ceremonias y todas las tradiciones, y entiendo que las cosas que se utilizan dentro de un ceremonial se hacen con un orden, se hacen con un conocimiento, se hacen en un contexto, y que a veces sacar eso de contexto puede ser peligroso. Entonces yo saqué esta imagen a una persona después de haber hecho una especie sucedáneo de ritual de ayahuasca aquí en España, y esta persona la verdad es que había quedado un poquito tocadita, no había quedado del todo sana después de esa ceremonia, que yo sé que para muchas personas puede ser muy beneficiosa siempre que se haga dentro del contexto adecuado, ¿no? Entonces, para mí creo que es muy importante recordar siempre que hay que tener en cuenta los contextos, hay que hacer las cosas adecuadamente para que luego no tengamos efectos secundarios indeseados, y esto sirve para
no solo para este tipo de enteógenos, sino para cualquier cosa que estemos haciendo, que hagámosla siempre con conciencia, que sepamos que hay otras cosas, además de lo que vemos, que es ese mundo sutil que también se ve tremendamente alterado por todo lo que hacemos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esta, vamos a pasárnosla, porque esta no tengo el vídeo. Esta era la que un hijo quería que viera a su padre, que era el efecto que le estaba produciendo a su salud, a su salud física y emocional, el hecho de beber demasiado alcohol, ¿no? Me dio un poquito de tristeza que el hijo pidiera sacar esta imagen, porque quiere decir que de alguna manera tenía mucha conciencia de que su padre tenía ese problema con el alcohol, y que realmente se veían, pasa la siguiente también, se veía muy claramente cómo el efecto que el alcohol tenía sobre esa persona, incluso antes de ingerirlo, en el simple momento que la persona sostenía el vaso. Aquí, esto ya no es mío. En el mismo momento que la persona sostenía el vaso, se veía cómo la energía de los sistemas iba cayendo, ¿no? Y esta es la imagen que yo creo que todo padre y toda madre y todo maestro, pero sobre todo todo padre y toda madre deberían ver, que es viene un padre con su hijo a consulta y me preguntan sobre el hijo, ¿no? Y porque tiene dificultades. Entonces le saco la imagen de la izquierda, la imagen del niño, y el padre todo espantado me empieza a decir, pero este niño, fíjate, ya toda esta zona de la cola, ahí la cola auténtica, ¿no? La cabecita, bueno, vais viendo patrones que no se ven muy armónicos, ¿no? Y entonces yo le pido al padre que ponga en los deditos y le saco la imagen, y si se fijan, el patrón del padre es prácticamente idéntico al patrón del hijo, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante que lo tengamos todos claro, porque al final los niños son un reflejo de la energía de los padres. Y si queremos realmente ayudar a nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es estar bien nosotros. Y no hay otra. Yo cuando viene algún padre con su hijo, alguna madre con su hijo a consulta, al final el tratamiento se lo lleva el progenitor, la madre o el padre o ambos, porque el niño sí, claro, le podemos ayudar en algo, pero si no mejoramos la sistémica familiar va a ser muy difícil que nuestros hijos salgan adelante. La principal preocupación tiene que ser que nosotros estemos bien, estemos lo mejor posible, porque si no nuestros hijos nunca van a estar bien. Al final ellos son un calco, son un reflejo de cómo estamos nosotros. No sé cómo vamos de tiempo, no sé si quieren que siga otro ratico. Yo tengo rollo para rato y rato eternamente. Como tú quieras, Ana María. Si quieres, puedes continuar un poquito la explicación, o si quieres podemos empezar con la participación, pero tu tiempo es tuyo y tú lo gestionas como tú quieras. Si quieres seguir explicando un poquito más, adelante. Vale, depende también de si hay gente que está preguntando muchas cosas o pocas. Entonces, como sí, no tengo control sobre eso. Ya planteadas. Bueno, pues vamos a pasar un par de diapositivas más y pasamos a las preguntas, ¿vale? Perfecto. Venga, pues vamos a ver un par de ejemplos más. Yo confieso que el tener la música aquí, aunque es una música bastante agradable, también me distrae mentalmente. Entonces vamos a pasar a alguna diapositiva, siempre con esa conciencia de que todas las personas que estén en lugares de responsabilidad social, es decir, profesores, padres, enfermeras, todas las personas que tenemos, y camareros igual, y por qué no, o sea, si todas las personas que nos relacionamos con personas, al final lo de fuera no es más que un reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, lo que no podemos es confundir los planos, lo que no podemos es pensar que porque amo infinitamente a mis hijos, todo vale. No, si yo amo infinitamente a mis hijos, mi principal responsabilidad es estar yo bien y amarme por encima de todo a mí misma, porque si yo estoy así, como ven en esta imagen de aquí, y soy un padre, o soy un cuidador, o soy un educador, o soy una enfermera, o soy un terapeuta, o soy lo que sea, y estoy en este estado, pinchando, vacío, tenso, lo único que voy a conseguir es pinchar, vaciar y tensar a la gente a la que presuntamente estoy queriendo. Entonces hay que ser muy conscientes de que la energía no juzga, la energía va a ir de donde hay más a donde hay menos, sin juzgar. Y si donde hay más es mi hijo, yo me voy a convertir en una absorbedora de energía de mi propio hijo, o de mis alumnos, o de mis pacientes. Entonces uno tiene que ser muy honesto consigo mismo y sobre todo entender que no puedo dar lo que no tengo.
porque en la energía funciona así. Yo no puedo dar armonía si no tengo armonía, no puedo dar amor si por encima de todo no tengo amor hacia mí misma. Pasamos a la siguiente. Y a mí me parece muy importante mantener esa conciencia, porque si la tuviéramos, ¿cuántas cosas cambiarían? Pasamos a otra. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra sociedad? Pasamos a otra porque esta simplemente es que veáis un campo muy tenso, como la persona cuando se siente amenazada se tensa inmediatamente, ¿no? Y este es un patrón que puedes pasarla porque hay una pequeña... Ahora va a salir la segunda parte de la diapositiva. Es un patrón de silencio, ¿no? Aquí veis el dedo original con una barba tremenda en la zona de la garganta, que es lo que vemos en esa especie de bufanda. Y cuando las personas nos callamos se nos forma ese nudo en la garganta, que es una bufanda energética que no permite que nuestra cabeza y nuestro corazón estén en fase, estén empatados. De la cabeza a la boca es muy fácil, pero del corazón aquí es donde me encuentro con el nudo. Y cuando me encuentro con ese nudo y no soy capaz de expresar lo que siento y no soy capaz de expresar lo que necesito, pasa lo que pasa en esta imagen. Una persona que viene a consulta y te dice, yo en realidad no me puedo quejar, lo tengo todo. Y yo veo ese campo y veo todos esos despeluches por todas partes y me doy cuenta de que mentalmente ella piensa que lo tiene todo, pero emocionalmente está rota, está totalmente fuera de juego. ¿Por qué? Pues probablemente, muy probablemente porque nunca ha permitido expresar lo que estaba sintiendo, se ha quedado con lo que estaba pensando, lo que socialmente es admitido, lo que dicen en esa línea que es lo óptimo para vivir, pero como tengo ese nudo en la garganta, que lo podéis ver perfectamente en las zonas de la garganta, esas congestiones ahí, mi corazón no puede expresarse, y si no se puede expresar se acaba callando y poniendo triste. Entonces llega un momento en el que yo tengo la crisis de los 20, los 30, los 45 y medio, da igual, del momento en el que mi corazón dice, ¿y yo dónde estoy? Y no soy feliz, y he perdido la pasión por la vida, y ya no sé qué quiero, y ya no sé qué me gusta, y no hay nada más triste que cuando alguien viene a consulta y le dice, ¿y tú qué sueñas? Y te contesta, no sé. ¿Qué es lo que crees que te hace feliz? Y te dice, no sé. Eso es la desconexión absoluta de la pasión, de la vida, del amor hacia uno mismo, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que más deberíamos cultivar. Vamos a pasar a la siguiente y ya casi que después de la siguiente pasamos a turno de preguntas. Bueno, esta es muy simple, es simplemente esa tendencia que tenemos algunos seres humanos a creernos que si nosotros no sostenemos la Tierra no seguiría jugando, no seguiría rodando, no seguiría dando vueltas, ¿no? Y tenemos ese patrón, esas partes aquí en la espalda, esas congestiones en esta zona de aquí atrás, que es el peso del mundo que cargamos, ¿no? Y habitualmente las personas que cargan mucho peso no descargan con nadie, son de los que todo el mundo viene a su hombro a llorar, pero luego ellos no pueden llorar en el hombro de nadie, ¿no? Entonces ahí toda la energía nos está hablando, cuando uno ve el campo de energía de la persona, está viendo eso, está viendo cómo vives, está viendo cómo eres, está viendo cuáles son en este momento tus puntos fuertes, tus puntos débiles a nivel físico, a nivel emocional, y eso es un lenguaje hermoso, porque es un lenguaje honesto y es un lenguaje de la realidad, de lo que es, y es lo que nos permite conocernos un poquito mejor a nosotros mismos, y es lo que nos permite también crecer. Porque en el momento en que yo me conozco y no me autoengaño, es el momento en el que puedo superarme y es el momento en el que puedo continuar ese camino de crecimiento. Entonces, yo creo que para no alargarnos mucho más, podríamos responder a algunas preguntas. Que te agradecería si me las pones por escrito porque... Sí, por supuesto, Ana María, te las paso y das contestación. Gracias. Yo las leo en alto para que todo el mundo sepa a qué estás contestando. Como por ejemplo... la pregunta de Patricia Galdos, que pregunta desde España y que te plantea la siguiente cuestión. ¿Cómo es posible armonizarse? Dame recursos, por favor. Y luego también pregunta si hay alguna dieta o pautas para subir la energía. Bien, armonizarse puede ser muy fácil o muy difícil, depende de lo que tú quieras, pero habitualmente es muy fácil y ahora en verano es todavía más fácil. Mira, para armonizarte, una de las cosas maravillosas es si te puedes bañar en el mar. Eso directamente te va a quitar un montón de peso, te va a dejar tu energía limpita y estupenda. Aprender a hacer algún pranayama, técnicas de respiración, eso es óptimo para recargar la energía. Eso es lo mejor que puedes hacer por ti misma, es
apuntarte a un curso de mindfulness o de meditación o de ambas cosas, aprender a manejar tu energía a través del yoga, tai chi, qigong, cualquiera de estas técnicas ancestrales son expertos en ayudarte a movilizar tu energía y a generar energía nueva, y sobre todo aprender técnicas de respiración, cosa que te enseñarán en cualquier técnica de meditación también, porque va una cosa relacionada con la otra. Eso es muy fácil de hacer, es muy fácil de aprender, es la mejor inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo que puedas hacer, porque te va a servir para toda la vida. Y obviamente, pues tener también una serie de hábitos saludables, por ejemplo, el uso de las tecnologías móviles, poderlas utilizar adecuadamente, el hecho de que sepamos desconectar de vez en cuando, que sepamos sentarnos a comer y simplemente comer, charlar con una persona y simplemente charlar, salir a pasear y ser conscientes, estar en la sensación de tú estás en tu cuerpo y estás sintiendo y estás anclado en esa sensación, estás puro presente. Y la clave de la armonía en la energía es la presencia, es el vivir en el puro presente. Por supuesto, hay maneras de subir la energía, ya te digo, Tai Chi, Qigong, desde fuera Reiki, por supuesto, si alguien te lo puede hacer, pero si no por ti mismo, técnicas de respiración. Una de las cosas que más nos desgasta la energía es nuestra propia mente, por tanto, cualquier inversión que puedas hacer en aprender a parar tu mente cuando no quieres entrar en bucle de obsesión, y para eso tienes técnicas como mantras, como crear anclajes con PNL, hay infinitas esenciales que te pueden servir, hay esencias florales que te pueden servir. Es muy difícil contestar en 30 segundos eso, porque son cientos de cursos de cosas que puedes aprender para mejorar tu energía, pero sobre todo piensa que si tú estás centrada en tu corazón y aprendes a ralentizar tu mente, o como mínimo que no tome el control absoluto de todo, te centras en tu corazón y aprendes a respirar, con eso vas a ganar muchísima energía. Y si encima te puedes bañar en la playita, entonces ya sí lo tienes estupendo. Sobre las dietas hay de todo tipo de indicaciones. Al final yo creo que también depende un poquito del sistema de creencias de la persona y del momento y de las necesidades de la persona. Cuanto más natural mejor, cuanto más orgánico mejor, cuanto menos carne roja mejor, cuantos más vegetales mejor, cuanta más agua de calidad mejor, cuantas menos bebidas carbonatadas, menos azúcares refinados, menos harinas refinadas, cuanto menos refinado, menos conservantes, menos colorantes, menos artificio, mejor. Pero yo creo que tampoco existe una dieta que sea óptima para todo el mundo, porque cada uno tiene rutas metabólicas diferentes, activas, y por tanto hay gente que no puede digerir bien los crudos y en cambio para otros es óptimo. Entonces eso es muy delicado. Continuamos con la pregunta de María Isabel Caicedo desde Colombia, que dice: quisiera saber por qué mi cuerpo permanece muy caluroso y lo manifiestan las personas que se me acercan. Mil gracias. No he podido escuchar bien la pregunta, pero mando un saludo muy cariñoso a Colombia, que es mi patria adoptiva. ¿Por qué tu cuerpo permanece muy caluroso y lo manifiestan las personas que se te acercan? Pues porque probablemente tengas un desajuste energético, ¿sabes? Probablemente tengas algún desajuste, pues seguramente el meridiano de circulación en el triple calentador, y eso te está haciendo que tengas una temperatura más elevada. Habría que revisar tiroides, habría que mirar varias cositas, ¿no? Puede ser un desajuste físico sin más trascendencia. No todos somos iguales, no todos tenemos la temperatura idéntica. Hay personas que tienen más calor sistemáticamente, otros somos más friolentos, pero no estaría mal que te hicieras un pequeño chequeo simplemente para descartar que pudieras tener algún problema, algún desajuste a nivel energético. Si conoces a alguien por allá que te pueda, pues incluso desde la acupuntura, chequear un poquito el estado de tus meridianos, porque probablemente sea algo muy sencillo de solucionar. Igual que hay personas que sistemáticamente tienen más frío que otras, ¿no? No tiene por qué ser algo patológico, pero bueno, pues tampoco pasa nada porque puedas echarle un vistazo. Es que estaba viendo que entraba alguien en la mesa donde he dejado mi bolso. Continuamos con las preguntas, en este caso con la de Beatriz Delgado, que dice: trabajo mucho con el ordenador, ¿cómo me puedo armonizar en casa? A ver. Aquí lo estoy leyendo. Trabajo mucho con el ordenador, ¿cómo puedo armonizar? Ya, si trabajas mucho con el ordenador, mira, es muy importante que el ordenador tenga una buena conexión a tierra.
¿vale? Normalmente los enchufes aquí en España suelen tener dos patitas y una especie de cacharrines al lado que es la toma tierra, pero muchos edificios no están conectados a tierra. Es importante que estén conectados a tierra, que intentes descalzarte todo el tiempo que puedas. Si te es posible, antes de volver a la casa, camina descalza algún rato. Si puedes caminar sobre el pasto, sobre el césped, muchísimo mejor. Si ya puedes meter los pies en el agua de mar, ya sería óptimo. Pero el simple hecho de caminar descalzo por un suelo que no sea de plástico ya te va a quitar un montón de las cargas electromagnéticas que tienes. Es importante que cada 3/4 de hora, cada hora, pares, aunque sea un minuto, te levantes de tu espacio, te pongas de pie, te quites los zapatos si puedes, si te es posible, respires, cierras los ojos, respira, concéntrate en tu respiración, visualiza tu campo de energía recargándose, la energía sigue al pensamiento, con lo cual la visualización es una herramienta extraordinaria para nosotros porque nos permite crear una realidad energética simplemente a través de nuestra mente. Pero sí que todas las personas que trabajen con tecnologías, sobre todo es muy importante la toma de tierra. Y es muy importante intentar utilizar calzado que tenga suela de cuero o, como pues si no es posible, porque no siempre es posible, pues quitarse los zapatos y caminar descalzo sobre el suelo, sobre la baldosa, sobre lo que sea que no sea de plástico, porque si es de plástico pues estamos en las mismas, ¿no? Que seguimos recargándonos. Y sobre todo contar con la respiración. Es muy importante aprender a respirar correctamente. Eso nos recarga tremendamente de energía y nos conecta otra vez con nuestro corazón. Es una herramienta preciosa, gratis, absolutamente gratis y que está al alcance de todo el mundo. Ahora por aquí la gente se está animando a bailar, es muy divertido. Bueno, mira, tienes ambiente por detrás. Continuamos con la pregunta de Dulce Gerarda, desde Holanda, Sí. que dice: Desde Holanda, qué bueno, qué bueno. ante todo, gracias y lluvias de bendiciones por tanta sabiduría. Como todos sabemos, no hay una universidad para aprender a ser padre. Los conocimientos como estos no los conocíamos antes. Tampoco se pudo dar lo que se tenía para dar. Como sobre este hijo, y mi hijo dejó de ser niño y es adulto, que resultó caloriento. Es que hay veces que no se entienden bien las preguntas, pero intentaré interpretarla. El reflejo de los padres, cómo ayudar a ese niño adulto que ya dejó de ser niño. Y el resultado de todo esto es lo que he comentado, o mejor dicho, ¿se puede remendar ese daño hecho al niño adulto? Y si ese niño adulto no está abierto para que lo ayuden o se ayude él mismo. Si tienes problemas para entender la pregunta, no te preocupes, que te la paso para que puedas leerla. Mándame la última, la pregunta concreta. Ah, uy, Dios mío, está todo aquí escrito. Mira, lo primero que quiero decirte es que todos los padres cometemos errores. Pero los padres siempre hacemos lo mejor que sabemos, lo hacemos con el conocimiento que tenemos y siempre es lo óptimo porque es lo que le permite al niño aprender lo que necesita aprender. Los niños eligen a sus padres, todos los hijos hemos elegido a nuestros padres, aunque a veces nos cueste creerlo más o nos cueste creerlo menos. Y por tanto, todos tus hijos te han elegido a ti como mis hijos me han elegido a mí y ya sabían lo que hay. Y tú le has dado lo óptimo para que ese hijo haya podido aprender lo que necesitaba aprender, ¿sí? Entonces, hacer es no sentirte de nada, porque tú has hecho siempre lo que has sabido, lo que has podido y de la mejor manera y con todo tu corazón. Efectivamente, hay muchos conocimientos ahora en la calle que antes no se tenían, pero por algo será. Y ese niño que ahora es un adulto y que es el resultado de todo eso y que tú puedes juzgar que ese resultado es mejor o es peor, es lo que necesita ser. Y cada persona tiene su propio diseño de vida y cada persona tiene sus desafíos, sus aprendizajes. Y todo es siempre perfecto. Entonces, todo tiene solución, todo se puede siempre mejorar. Existen un montón de herramientas, existen muchos terapeutas, existen muchas técnicas que nos permiten revertir algunas de las cosas que realmente nos han dejado una huella complicada en nuestro carácter, en nuestra manera de hacer. Todo tiene solución. Si esa persona no está abierta o no está receptiva, yo te sugiero que intentes tú encontrar la paz en ti misma, ¿sabes? Porque cada uno tiene su proceso y todo es perfecto como es. Desde fuera, y te lo digo como madre también,
nosotros nos juzgamos mucho, tenemos niveles de autoexigencia muy grandes y luego nos sentimos enseguida culpables por no haber podido hacer más de lo que hemos hecho. Pero hay que entender que cada persona que viene a esta tierra tiene su propio proyecto pedagógico. Y en ese proyecto pedagógico está incluido que yo como madre lo he hecho de una determinada manera y siempre va a ser la óptima para ese proyecto de ese hijo. Que puede ser que tú ahora lo sientas que te equivocaste o que fue erróneo o que él ha sufrido. Olvídate de todo eso. Él está haciendo el proceso que tiene que hacer, estará abierto o estará cerrado. Es el proceso que necesita hacer y lo importante es que tú puedas estar en paz con todo eso. Porque eso es lo único que le va a ayudar. Él hará su proceso de la manera que lo tenga que hacer, pero tú tienes que encontrar la paz contigo misma, encontrar ese punto en el que puedas amarte como eres, en el que puedas perdonar todo aquello que crees que no has hecho de forma óptima, porque siempre todos, y más los padres, hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos. Entonces hay que estar en paz con eso. Y si el hijo en este momento, que es un adulto, no está abierto, no importa. Tú sigue manteniendo tu paz, sigue manteniendo tu amor, sigue manteniendo tu centro, porque eso es lo mejor que hacer por ti y por los demás, pero especialmente por ti y especialmente por tus hijos. Si tú quieres que tu hijo se vaya abriendo, se vaya haciendo tal, lo primero es que dependerá de cuál sea su proceso, pero lo segundo, importante, es que tú tienes que estar en paz porque no puedes dar lo que no tienes. Mientras tú estés en lucha contigo misma, eso es lo único que le vas a ofrecer a él y eso no le va a servir. No le va a servir. Lo único que le va a servir es que tú te reconcilies contigo y eso probablemente le haga a él reconciliarse consigo. Y si no, pues hay que confiar en que la vida siempre le va a permitir el proceso de aprendizaje que él haya diseñado antes de venir a través tuyo. Yo sé que las palabras a veces son palabras y que ante el dolor de una madre es difícil encontrar un consuelo. Pero te digo, como madre solo te puedo decir eso. Busca el estar en paz porque tú has hecho lo que has sabido con las herramientas que tenías y por tanto has hecho lo mejor que has sabido. El resto él lo sabía. Él sabía dónde se metía y por tanto es su propio proceso de aprendizaje y cuando sea su momento, esta persona se abrirá a continuar aprendiendo lo que necesite aprender. En el mientras, mantente en paz porque has hecho lo que has podido, has hecho lo que has sabido y lo has hecho con todo tu corazón, entonces no puedes juzgarte por ello. Antonio Torres desde España dice, para una situación concreta en el futuro, ¿puedes trasladar tu correcta energía hacia ese momento mentalmente? Voy a esperar a leerla. Bueno, esto es un desafío absoluto de videoconferencia para mí y para todos los que están aquí viendo y escuchando. Os agradezco infinitamente la paciencia porque realmente es un desafío el contexto. A ver, para una situación concreta en el futuro puedes trasladar hacia ese momento mentalmente, sí. Si conoces las teorías de Jean-Pierre Garnier Mallet, en el que nos habla precisamente de esa conexión con nuestro doble del futuro y además el tiempo es la atmósfera de la mente, con lo cual no es algo que exista dentro de la realidad nuestra, es algo que nosotros de alguna manera nos configuramos, sabemos que el tiempo es relativo, el tiempo es muy lento cuando estás esperando, es muy rápido cuando estás disfrutando, entonces tú puedes perfectamente desde tu mente modificar la energía y enviar la energía adelante y atrás en el tiempo porque no existe el tiempo en realidad. Entonces, toda energía sigue al pensamiento, con lo cual es óptimo y es estupendo que de vez en cuando también hagamos esas proyecciones hacia adelante en la que vamos enviando energías para que se manifieste el mejor futuro para toda la vida en todas partes. Yo les recomiendo que investiguen sobre todas esas teorías del doble energético y de alguna manera del doble del futuro de Jean-Pierre Garnier Mallet, porque pues explica bastante bien todo eso del desdoblamiento del tiempo y dar todas esas herramientas para construir de alguna manera una vida mejor a partir de elegir un potencial de futuro óptimo para lo que yo estoy en este momento deseando. José M. también desde España te pregunta que ¿para cuándo tu próximo libro? Para cuando me dejen alguna tregua para escribir. La verdad es que tengo muchas ganas de escribir otro libro, pero fíjate que es que
es que no tengo ni un segundo libre. Pues ya lo ves, las 10:30 de la noche no he podido ni pasar por casa a darles un besito de buenas noches a mis hijos y mañana a las 8 arrancamos a trabajar otra vez. Entonces vamos a ver si la vida, si me cocreo yo, mejor dicho, voy a proyectar en mi mente un futuro en el que tenga un poquito más de tiempo para poder poner en blanco, en negro sobre blanco, mejor dicho, pues algunas de las cosas que estoy viviendo en este momento y que son muy ricas, que son muy interesantes. Estoy viviendo pues un ritmo bastante acelerado, creo que como mucha gente, con muchos desafíos, pero también con muchas experiencias hermosas que me encantaría poder compartir. Desde el momento me tengo que contentar con compartirlas así delante de un micrófono, pero espero en unos meses poderme sentar y poder pues escribir un poquito más. Realmente tengo ganas. María Elena Gallego, desde Colombia, dice o te plantea que antes que todo darte las gracias y te pregunta si tienes reporte de cómo los perros y animales domésticos responden a nuestro estado, porque dice que cuando ella se siente súper o se siente bien, los perros la evitan. Los perros la evitan cuando se siente bien. Esa no la sabía. Los perros y en general todos los animales domésticos, sí, por supuesto, responden. Es más, ellos muchas veces absorben nuestras emociones y somatizan y nos ayudan a evitar enfermedades. Están somatizando ellos cosas que muchas veces deberíamos somatizar nosotros, ¿no? Y hay que quererlos mucho porque realmente son pues almas que nos están acompañando muy evolucionados cuando ya son domésticos, ya están como muy cerquita de empezar a tener existencias humanas también y yo creo que son grandes compañeros que pues bueno, que nos llenan de amor, que nos hablan de la incondicionalidad realmente, de lo que es un compañero incondicional, la mayoría de ellos, otros son más ariscos y no están tan cerca emocionalmente de eso, pero sobre todo perros nos están hablando de lo que es el amor incondicional sin más, ¿no? Y desde luego ellos absorben muchos de nuestros malos rollos, de nuestras malas energías y nos libran de muchas enfermedades. Los gatos también son guardianes del etérico tremendo, los gatos nos avisan mucho también de cuando hay amenazas etéricas, de cuando hay suciedades. Allí donde se ponga un perro es un lugar óptimo para el ser humano, pero donde se pone un gato doméstico a veces está está un poquito desnaturalizado en eso, ¿no? Pero si no, habitualmente los gatos, si te fijas, les encanta sentarse arriba de los laptops, de las computadoras portátiles, les encantan las geopatías, les encantan los cruces de líneas Harman, a nosotros no nos sienta nada, y van avisando, si sabemos entenderles, nos avisan de bueno, pues de lo que necesitamos y lo que no, y nos ayudan a liberarnos y a absorber parte de las cosas que nos podrían estar perjudicando. Continuamos con la pregunta de Rosa Conca desde España, que dice: ¿cómo puedo hacer que circule mi energía si tengo artritis reumática en todas las articulaciones que me limita muchísimo el movimiento? Por ejemplo, mi espalda es súper rígida. En España, ya tienes artritis reumatoide en todas las articulaciones, ya tendrías que revisarte bien porque normalmente tiene bastante que ver con cargas virales también. Suele tener alguna componente emocional, pero también tiene que ver con cargas virales. Estaría bien que te chequearas un poquito desde una medicina alternativa a la convencional, porque las artritis reumatoides no son enfermedades definitivas de por vida, que tengas que convivir con ello por siempre. Como muchas de las enfermedades crónicas, son crónicas porque la mayor parte de la medicina no ha encontrado las causas, pero cuando puedes encontrar las causas reales de lo que te está causando eso, se pueden llegar a revertir. No te digo que se pueda revertir al 100% y en todos los casos. Mi experiencias durables y crónicas, cuando trabajas adecuadamente en el ecosistema, es decir, sobre virus, bacterias, parásitos, hongos, geopatías y toxinas, cuando eres capaz de manejar bien todo eso y haces un buen equilibrado emocional, pues muchas veces se consigue mejorar, como mínimo mejorar mucho la condición, como mínimo salir de medicaciones muy agresivas, salir de corticoides, salir de cosas que te van a perjudicar otros sistemas. Entonces yo te recomendaría que pudieras ir a algún terapeuta alternativo que te pudiera dar una visión diferente de esa misma enfermedad. Sabes que
cada enfermedad puede tener muchos enfoques diferentes, pero en tu caso concreto, en la artritis reumatoide, pues bueno, puede haber un tema de cargas virales no resueltas y puede haber también temas emocionales y pueden haber temas de desajuste de la flora intestinal. Entonces, sería interesante que pudieras chequearte todo eso. Y también sería interesante que en la medida que tu cuerpo te lo permite, pues intentes flexibilizar al máximo tu cuerpo en la medida que tú puedas y que no te genere demasiado dolor. Pero igualmente la respiración es algo que siempre puedes practicar. Ahora veo que hemos pasado de la música tranquila ya a la música más... Se ha animado la cosa. Ya me está empezando a... Sí, se está poniendo que ya casi me voy a poner yo también a bailar aquí. Y eso que estoy en un... Es que es tan cómica esta situación, es tan cómica que no puedo dejar de decir. Una sillita en la esquina y estoy viendo con una cristalera tremenda a toda la gente bailando. Y es que está buenísimo, esta situación es maravillosa, vamos, estoy encantada. También tiene su encanto este tipo de conferencias, porque es la vida misma, es natural. Absolutamente, absolutamente. Pues continuamos con la pregunta de Beatriz Carvajal desde Estados Unidos, que dice: ¿qué significa que al tocar cosas u objetos he sentido electricidad en mis dedos y hasta emitido el sonido eléctrico? Me pasa muy a menudo. He sentido electricidad y hasta... que cuando corriente, cuando tocas las cosas, probablemente es que tengas sobrecarga electrostática. Procura descalzarte, procura caminar descalza todo lo que puedas. Es óptimo caminar descalzo para todas las patologías, para la artritis, para cualquier inflamación. El mejor antiinflamatorio que hay es caminar descalzo, a ser posible sobre el suelo y no sobre la baldosa, quiero decir, sobre tierra, sobre el césped, sobre la naturaleza. Realmente tengas una sobrecarga electrostática. Vigila si estás trabajando al ordenador o al computador mucho tiempo, que tengas una buena conexión de tierra, que puedas caminar eso descalza, que puedas aterrizar. Hay unas esterillas muy sencillitas y que las conectas por la noche en tu cama, por ejemplo, y te ayudan a descargar todas las sobrecargas que puedas tener y a eliminar parte de las cargas electromagnéticas por etcétera. Pero si entiendo bien tu pregunta, a mí me pasa, por ejemplo, en los días de invierno que son muy fríos, con viento seco, que entonces hay mucha carga electrostática, que te vas a acercar a alguien y te chispa directamente, ¿no? O que vas a abrir la puerta del coche y te pega calambre. Entonces, esto es por sobrecarga electrostática. Lo mejor es descalzarte, utilizar si es posible suela de los zapatos de cuero, que no sea de goma, posible. Yo digo te chispe, como si existiera el verbo chispar. Voy a ser bastante creativa con el lenguaje, me parece que me invento unas cuantas palabras. Pero se te ha entendido perfectamente. Si quieres vamos concluyendo con las últimas preguntas de la noche, por si te quieres unir al baile. Vale. ¿Para cuándo empiezas a tratar pacientes en la clínica? Más que nada me quiero ir a... ¿Para cuándo empiezo a tratar pacientes? A ver, yo tenía una granja, yo tenía una clínica en Barcelona, un centro donde estaba pasando consulta en Barcelona, pero justo hace 4 días, exactamente 4, que estoy trabajando un pueblito pequeñito de Alicante, estoy en la Shah Wellness Clinic, poniendo en marcha la unidad de medicina bioenergética, como os comentaba. Y no sé, estamos ahora poniéndola en marcha, no sé cuándo vamos a empezar a trabajar con pacientes, espero que la semana que viene. Sigo pasando por Barcelona una semana, estoy trabajando allí, pero bueno, voy recorriendo muchos sitios, porque ahora, por ejemplo, la primera semana de agosto estaré en Argentina, estaré en Buenos Aires, luego estoy la primera de septiembre, luego me voy a Uruguay, luego vuelvo a estar por aquí. Vuelvo a ir a Colombia, que tengo muchas ganas de ir. Entonces, digamos que soy un alma un poquito viajera. Así que atiendo aquí y allí y donde me pillen. Si en el tren, también. Y entonces, pues no te puedo decir mucho más. En la web mía, que es anamariaoliva.es, está la agenda con las actividades y los sitios donde estoy. Normalmente está bastante actualizada. Normalmente, de vez en cuando se nos pasa, pero habitualmente está actualizada.
Perfecto, pues si quieres Y vamos... aquí dentro de la SEA, no sé, iba a decir que aquí dentro de la clínica en Alicante no sé muy bien, porque digamos que es residencial, es un sitio donde la gente viene y está una semana, 15 días, etcétera. Todavía no sé la gente de fuera, pues cómo se hace para atender a gente que pueda venir de fuera, no tengo ni idea. Así que Pues como en te la web decía, mía de todas maneras salen ahí todos los contactos. ahora se la pasamos si quieres también por el chat para que la gente la tenga. Y como bien te decía, vamos con la última pregunta de la noche de Jara Heising desde España, que dice: ¿qué significado tiene si las cosas que más quiero fallan justo antes de tener éxito o concluirse? Pues fíjate que esa es una de las cosas que más nos ocurren, ¿verdad? Yo me siento identificada con esto que que estás diciendo, porque a mí me ha pasado infinitas veces. Y normalmente el problema es que las queremos tanto, 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 tanto que bloqueamos la energía. Sabe tiempo que precisamente eso que más anhelas, eso que más quieres, no puedes evitar quererlo tanto, tanto, tanto que tú mismo estás impidiendo que eso se manifieste, porque al final la vida necesita un poquito de holgura y si la asfixiamos con nuestro deseo, la asfixiamos con nuestra intención tan poderosa, tan constante, la asfixiamos, ¿sabes? Entonces, es muy importante desear, es muy importante, bueno, desear, esa palabra también a veces tiene connotaciones, ¿no? Pero digamos que para mí es muy importante soñar, es muy importante anhelar, es muy importante decir, quiero llegar a conseguir esto, tener un futuro en mi mente, iba a decir por el que luchar, pero tampoco es la palabra adecuada, por el que, no sé, bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? A veces yo tengo mis propios desafíos mentales por querer hacer un uso correcto de las palabras, pero hay que también confiar en la vida. Entonces, normalmente cuando las cosas no las conseguimos por un exceso de celo, por un exceso de deseo, es porque nos falta ese puntito de confianza de que la vida siempre va a favor nuestro, de que la vida nunca va a querer algo que no sea nuestro óptimo bien. ¿Sabes? Y entonces somos nosotros mismos muchas veces los que nos autosaboteamos porque en el fondo de mi subconsciente quizás hay un miedo a que eso no me sea concedido. Yo, por ejemplo, lo he dicho algunas veces, durante mucho tiempo tenía una falsa creencia que me hizo mucho daño, que era motivada por una malentendida frase del Evangelio. Yo he crecido en una cultura católica y una malentendida mala interpretación de una frase que dice cuando Jesús está en la cruz y dice que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes? A mí eso, por ejemplo, me autosaboteó mi vida durante muchos años, porque había una parte de mi subconsciente que la voluntad de Dios, o la voluntad de la vida, o el flujo de la vida, era contrario a mi propia voluntad. Y es más, que la voluntad de Dios era que yo sufriera, porque al fin y al cabo, si Jesús había muerto en la cruz y era la voluntad del Padre, pues probablemente, si yo también soy su hija, pues también tenga yo que pasar mi propia cruz. Entonces, dentro de mi subconsciente había un autosabotaje continuo en el que era a través del sufrimiento que yo me ganaba el cielo y era a través de que las cosas fueran el contrario de mi voluntad. Ya sé que puede sonar un poquito retorcido eso, pero yo os lo comparto porque fue mi subconsciente. Cuando yo me di cuenta y pude sanar eso, empecé a poder manifestar otras cosas. Pero para poder manifestar con claridad tus sueños, para poder manifestar lo que anhelas, te sugiero que lo sueñes, que le pongas mucha energía y lo sueltes y lo entregues al universo, porque si no lo vamos a sabotear y te lo digo porque a mí me ha pasado infinitas veces y ahora estoy empezando a aprender a confiar suficiente en la vida, a darme cuenta de que realmente la vida lo único que quiere es lo mismo que quiero yo, que la vida lo único que quiere es mi máximo bien, y mi máximo bien junto al máximo bien de todos. Eso hace que no el 100% de las cosas que quiero manifestar se manifiesten, pero sí que mayoritariamente mi máximo bien también es mi anhelo profundo, porque hay esa sabiduría innata que te hace anhelar muchas veces lo que realmente es tuyo, pero ten cuidado con lo que deseas porque tarde o temprano también se acaba cumpliendo. Entonces hay que estar muy seguro de que aquello que deseamos es realmente lo óptimo, ¿no? Pero yo lo que más he visto que me sabotea ha sido el exceso de energía, el exceso de estar, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, todo el día y toda la noche poniéndole energía a uno sin confiar. Al final, yo soy parte de la vida, yo soy parte del flujo de la vida y por tanto mi anhelo forma parte del flujo de la vida. Si yo no lo congestiono, si yo no saboteo, si yo no
esto, ¿cómo se dice? Asfixio el flujo de la vida, el flujo de la vida va a seguir adelante y va a manifestar muchas de las cosas que yo anhelo. Probablemente no en el tiempo en que yo lo anhelo y probablemente o posiblemente luego me dé cuenta de que eso ya no lo quería, pero ahí eso es parte de mi propio aprendizaje también. Me está picando el mosquito ahora mismo. Ana María, muchísimas gracias porque, como bien has dicho, hemos podido superar cualquier problema técnico y cualquier incidencia. Hemos escuchado música de fondo que nos ha animado y, como siempre, agradecerte de corazón que, a pesar de todo ello, hayas estado con nosotros en las conferencias en directo de Mindalia y, por supuesto, emplazarte a que vuelvas a acompañarnos. Pues claro que sí, y yo os agradezco mucho el trabajo que hacéis. La verdad es que os voy viendo en muchos de los eventos que participo y me da mucha alegría ver que haya gente que de forma absolutamente altruista, porque yo sé que es así, y os conozco a muchos de vosotros personalmente y son todo gente encantadora, gente que está ahí por puro servicio, porque consideran que es su misión y yo creo que es muy importante el trabajo que estáis haciendo. Gracias por darnos la opción de estar aquí, gracias por no haberme cancelado hoy, a pesar de que hasta el minuto 5 antes de comenzar no sabíamos si íbamos a poderlo hacer o no. Gracias por haber tenido la fe de creer que realmente, a pesar de las circunstancias, esto se podía sacar adelante, y gracias por tener la fe de que tantas cosas que estáis haciendo se pueden sacar adelante. Gracias, Mindalia.